noches, amados amigos y hermanos presentes, y también cada uno de ustedes a través de la línea telefónica allá en Puerto Rico, en los diferentes lugares del Caribe y también de toda la América Latina, también los hermanos y amigos a través de la línea telefónica en Norteamérica y en el Canadá. Que Dios en esta noche nos bendiga a todos y nos permita entender su palabra. Es para mí una bendición muy grande estar con ustedes en esta noche y tener la oportunidad de tener esta transmisión para diferentes países en esta mañana. No fue posible, pero ya en esta noche ha sido posible esta transmisión telefónica. Por lo tanto, esperamos de parte de Dios que Él nos dé su palabra y nos alimente en esta noche, ya que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es el alimento, la comida del vencedor hoy. Por esa causa también el Señor Jesucristo nos habló en Apocalipsis capítulo 2, verso 17, y dijo: al que venciere daré a comer del maná escondido, porque ese es el alimento, la comida del vencedor hoy. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Para cada edad y para cada dispensación, Dios ha dado a sus hijos el alimento espiritual de la palabra prometida de Dios para cada edad y cada dispensación. En la dispensación de la ley, el alimento espiritual fue el mensaje que Dios trajo por Moisés para esa dispensación. Y en la dispensación de la gracia, el alimento espiritual fue el mensaje de la gracia, con el cual se mostraba al pueblo la primera venida de Cristo como Cordero de Dios y la obra que Él llevó a cabo. Y al recibir ese alimento espiritual en el alma, en el corazón, eran alimentadas las personas y recibían el beneficio de ese alimento. A través de las edades de la iglesia gentil se estuvo repartiendo el alimento correspondiente para la segunda dispensación. Pero luego que han terminado la primera y segunda dispensación de las tres grandes dispensaciones, encontramos que el pueblo no sabía qué comer, aunque sí sabía que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No encontraba el alimento espiritual para este tiempo final. No encontraba el mensaje de la trompeta final en ningún lugar. No encontraba la trompeta final, esa gran voz de trompeta sonando y llamando y juntando a todos los escogidos, hasta que llegó el tiempo del Señor Jesucristo cumplir la promesa de darnos del maná escondido. Durante las 7 edades de la iglesia gentil, encontramos que el alimento espiritual que fue repartido en el lugar santo, y el maná escondido que fue colocado por Moisés por orden de Dios en cierto lugar del templo, encontramos que fue colocado en el lugar santísimo. Allí estaba escondido
el maná que podía permanecer sin dañarse por todo el tiempo que estuviera colocado en ese lugar, porque estaba en el lugar de la presencia de Dios, estaba en el trono de Dios, allí en el lugar santísimo. Ahora, ese maná escondido estaba representando el mensaje final, porque vean ustedes, luego de ese maná que estaba escondido allí, no había otro. Ya el que caía diariamente durante 40 años había concluido, y solamente quedaba un maná que estaba escondido, pero estaba en el lugar santísimo. Solamente el sumo sacerdote una vez al año podía entrar a ese lugar. Y ese maná está dando testimonio de un mensaje que ha estado escondido de los ojos de los seres humanos y que sería dado en el fin del siglo, el fin del tiempo, cuando ya durante las edades pasadas se han comido la palabra que Dios envió para otro tiempo, para otras edades. Ahora, en la actualidad, solamente queda un alimento espiritual, solamente queda un mensaje, porque el tiempo del mensaje de los demás mensajeros ya pasó y se lo comieron los que vivieron en el tiempo de esos mensajeros. Ahora, para nosotros queda la promesa: al que venciere, yo le daré a comer del maná escondido. Es el mensaje final, el evangelio del reino, representado en la trompeta final o gran voz de trompeta. En este tiempo, el mensajero del Señor, con el doble ministerio de Moisés y Elías, que es el ministerio prometido para el fin del tiempo, para llevar a cabo el recogimiento o cosecha de los escogidos, recibe ese alimento espiritual, ese mensaje. Y él, siendo el padre de la familia de su edad, así como el padre de la familia de cada edad, fue el mensajero de cada edad. Él fue el que recibió el mensaje para esa edad, y él fue el que lo dio, lo repartió a su pueblo. Así, el mensajero del fin del siglo, del fin del tiempo, el último mensajero señalado por el ángel del Señor Jesucristo, o como el ángel del Señor Jesucristo, con el doble ministerio de Moisés y de Elías, recibe el alimento espiritual para el fin del tiempo, recibe el mensaje del evangelio del reino, recibe la trompeta final o gran voz de trompeta, y viene repartiendo en su casa. Viene repartiendo en su casa, que es la casa de Dios, en la edad que le corresponde, la edad del maná escondido, que es la edad de la piedra angular, la edad del maná escondido, que es la edad del lugar santísimo, del templo espiritual del Señor Jesucristo. En ese lugar no hay otro alimento para comer, en ese lugar solamente está el maná escondido para ser repartido a los hijos de Dios. Ahora, aquí en San Mateo capítulo 24, verso
44 en adelante dice: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que le dé el alimento a tiempo? No para perder el tiempo, sino para que alimente a la familia, a los hijos de Dios. ¿Con qué alimento? Con el alimento que corresponde para su tiempo. Ahora, el Señor ha tenido muchos siervos fieles y prudentes. Él ha tenido 7 ángeles mensajeros en las 7 edades de la iglesia gentil, y también ha tenido mensajeros en otras edades del pueblo hebreo, y también ha tenido Dios mensajeros de dispensaciones, y han sido fieles a Dios. Ahora, aquí la pregunta es: ¿cuál es el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. Bienaventurado es el siervo que esté en la casa de Dios, que es el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Bienaventurado el siervo que esté operando el ministerio de ese tiempo y esté dándole el alimento que corresponde para ese tiempo. Ese es el que tiene esa bienaventuranza, aunque los demás del pasado tienen una bienaventuranza grande, pero esta le toca al que esté en el tiempo de la venida del Señor. Los demás, aunque hayan sido fieles y hayan sido prudentes, si no se cumplió en su tiempo esa promesa de la venida del Hijo del Hombre, no reciben esa bienaventuranza. Ahora, ¿cuál es esta bienaventuranza? ¿Cuál es esta bendición tan especial que Dios tiene para ese siervo fiel y prudente que esté en la casa de Dios como el mensajero de ese tiempo, de esa edad y dispensación, alimentando con la palabra, con el maná escondido, con ese mensaje que corresponde para el tiempo de la venida del Señor? ¿Quién será? El que sea, será el más bienaventurado de todos los mensajeros. Y por cuanto ni en la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta o séptima edad se cumplió la venida del Hijo del Hombre, su segunda venida, por lo tanto, esas edades no fueron las edades con la bienaventuranza mayor, aunque fueron bienaventuradas esas edades, las personas de esas edades y sus mensajeros, pero esta bienaventuranza mayor le toca a la edad y a la gente y al mensajero del tiempo de la segunda venida del Hijo del Hombre. Y este alimento que Él promete darle del maná escondido corresponde al mensajero del fin del tiempo, el cual recibe de parte de Dios ese mensaje, ese maná escondido, y lo comparte en su edad
con las personas de su edad, con los hijos de Dios de su edad. Y por esa causa, Él tiene esta bienaventuranza que dice así: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya siendo así, alimentando a los escogidos, a los hijos de Dios en esa edad, con el alimento espiritual de la palabra de Dios para ese tiempo, alimentando a los hijos de Dios con el mensaje de la venida del Hijo del Hombre para el fin del tiempo, dándole a conocer el gran misterio de la venida del Hijo del Hombre como León de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores, y su obra de reclamo. Ahora dice que será bienaventurado ese siervo. Dice: de cierto os digo, aquí está la bendición grande que le será otorgada por el Señor Jesucristo. Y aunque a la vista humana ese mensajero no califique o cualifique para recibir todas esas bendiciones, porque aparentemente para muchos será menor que los mensajeros de las edades pasadas, ya sea de la dispensación de la gracia o de las edades pasadas de la dispensación de la ley. Pero por cuanto Dios es el que ha hecho esa promesa, no importa que sea el Benjamín de los mensajeros, José, que es tipo de Cristo en su primera y segunda venida, tuvo muchos hermanos, pero a su hermano Benjamín, el menor, él le dio una doble porción. Aunque los demás hermanos de José y de Benjamín eran mayores que Benjamín, pero a Benjamín José le dio esa doble porción. Y fue cuando José vio a Benjamín, al Benjamín de sus hermanos, cuando su corazón se conmovió para tener misericordia de todos sus hermanos. Y el corazón de nuestro José, durante las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, no ha sido conmovido hacia y por el pueblo hebreo, pues ha estado tratando con los gentiles. Pero vean ustedes, nuestro José, el Señor Jesucristo, vio al primer ángel mensajero allá en la tierra de Israel, camino a Damasco, y por ese camino a Damasco le apareció, y sin embargo le dijo: tú me eres un varón escogido en mis manos. Él se identificó con él, le dio su nombre y le dijo que lo enviaba a los gentiles, porque el corazón de nuestro José estaba conmovido a misericordia para los gentiles.
Así como encontramos que José, en aquella época de hambre en Egipto, su corazón estaba en favor del pueblo egipcio, trabajando en favor del pueblo para preservación de vida de Egipto con sus ciudadanos y sus vecinos. Pero vean ustedes que hasta que el pueblo hebreo, representado en los patriarcas, no llegaron a Egipto, José no le envió alimento a ellos. Más bien Jacob y sus hijos escucharon que en Egipto había alimento y en Israel hubo sequía, escasez y hambre. Y entonces Jacob le dijo a sus hijos: vayan allá, vean ese príncipe que tiene alimento con el cual ha estado alimentando a todos los gentiles egipcios, y compren alimento de él para que no perezcamos nosotros. Ellos fueron y él les dio alimento, los reconoció, les dio alimento. Pero vean ustedes, aunque ellos pagaron, él les devolvió el dinero, lo colocó en los sacos del alimento y regresaron con el dinero, y se dieron cuenta cuando ya habían regresado. Ahora, con todo y eso, el corazón de José no estaba conmovido todavía en la forma que tenía que estar para tener misericordia de sus hermanos, pero él estaba interesado en el programa de Dios de preservación de vida, el cual sería aplicado también para el pueblo hebreo. José mandó a buscar al pequeño Benjamín con ellos. Les dijo: ustedes no vuelvan aquí hasta que ustedes no traigan a su hermano menor, a Benjamín. Lo único que conmovería a José para tener misericordia de todos ellos sería el pequeño Benjamín. Lo único que haría que el corazón de José se manifestara en amor pleno hacia ellos sería la presencia de Benjamín, la presencia de Benjamín entre los gentiles, la presencia de Benjamín frente a José. Vean ustedes, José no dijo: yo voy allá a Israel, a la tierra de Israel, para ver a Benjamín. No, traigan ustedes acá a Benjamín. Pero todavía no se había identificado como José, no se había identificado como su hermano. Estaba entre los gentiles, llevando a cabo una obra entre los gentiles, una obra de preservación de vida, lo cual él ha estado llevando a cabo. Ahora, cuando llegó Benjamín, entonces fue que el corazón de José se abrió plenamente. No podía aguantar los deseos de llorar, no podía aguantar los deseos de decirle a ellos quién él era. Pero ellos lo veían como el hombre más poderoso después del faraón, el hombre que tenía el alimento para el pueblo. Llegó el momento que ya José no aguantaba más
y dijo que salieran todos, y se quedó con ellos, con sus hermanos. Y allí, mirando a Benjamín, su corazón no aguantó más y le dijo: yo soy José, vuestro hermano. Y lo abrazó y lloraron allí juntos. Se reveló a ellos. Comieron y allí le dio la doble porción a Benjamín. Vean ustedes, encontramos que le había sido dada una doble porción a Benjamín. En algún momento tomaremos más detalladamente ese pasaje para leerlo en orden y colocar cada cosa en orden, ya que antes de revelarse, Él los había enviado también y había colocado la copa en el costal o saco de Benjamín, de uno de ellos, creo que fue Benjamín, para hacer que se quedara con él en Egipto. Pero el programa divino no era solamente eso, era una bendición completa para el pueblo hebreo. Ahora, vean ustedes que el que recibió una doble porción fue Benjamín, de parte de José. Aquí podríamos decir algo que tiene que ver con nuestro tiempo. Vean ustedes, José y Benjamín eran los únicos hermanos de padre y de madre. José y Benjamín eran las personas más amadas de Jacob. Y vean ustedes también que el ministerio dispensacional del Señor Jesucristo, encontramos que es un ministerio mayor. Y luego encontramos que el ministerio que el Señor Jesucristo le da a su hermano menor de los mensajeros, al Benjamín de los profetas, es un ministerio en una doble porción, una doble porción ministerial. El ministerio de Moisés y el ministerio de Elías. También encontramos que es al que José le da una doble porción de alimento. Encontramos que el maná escondido es una doble porción alimenticia, la cual no fue dada a los demás ángeles mensajeros de Dios. Ese mensaje fue reservado a través de milenios. Ese mensaje nunca fue predicado a los seres humanos.
es el mensaje final, el evangelio del reino. Y con ese mensaje, que es el alimento espiritual, la palabra que sale de la boca de Dios, el mensajero del fin del tiempo se alimenta y alimenta a su gente, a las personas de su edad, a la cual Él es enviado. Y por esa causa Él los llama y los junta, los reúne, los recoge en la edad del alimento del maná escondido, y les da ese alimento espiritual que sale de la boca de Dios, el cual está en el lugar santísimo del templo espiritual del Señor Jesucristo. Por lo tanto, ese alimento, estando en el trono del Señor, es el alimento con el cual serán alimentados los escogidos de este tiempo. Será alimentado el pueblo hebreo y serán alimentados todos durante el reino milenial y por toda la eternidad. Estando ese maná escondido en el lugar santísimo donde está el trono de Dios, es el alimento espiritual que Dios tiene en su trono para sus hijos en el fin del tiempo. Por esa causa encontramos que el librito sellado con 7 sellos estaba en el trono, en la mano derecha de Dios. Así es que con esa palabra, ese mensaje, ese maná escondido, en este tiempo final, todos los hijos de Dios serían alimentados, porque ese maná escondido es la comida del vencedor hoy. Es mi comida, mi alimento espiritual. ¿Y cuál es el suyo? El mismo. Entonces, ese es nuestro alimento espiritual para nuestra alma, para nuestro espíritu, para todo nuestro ser. Esa es la comida del vencedor hoy. Para otras edades y dispensaciones hubo alimento espiritual, palabra que salió de la boca de Dios para cada edad y para cada dispensación. Y para nuestro tiempo ha salido la palabra de la boca de Dios, el evangelio del reino, el maná escondido para todos nosotros. Esa es la comida de nosotros, la comida mía y la comida suya, porque esta es la comida del vencedor. Que Dios nos continúe bendiciendo y continúe saliendo palabra de la boca de Dios, que es nuestro alimento para este tiempo. Porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es la comida del vencedor hoy. Su palabra, la palabra que sale
en este tiempo de la boca de Dios, dándonos a conocer todas las cosas que deben acontecer, dándonos a conocer todas las bendiciones que Él tiene para cada uno de nosotros. Esta comida se convierte en células en nosotros, se hace carne en nosotros esa comida. Lo mismo que acontece con la comida literal. Si usted deja de comer, se muere, porque su cuerpo no tiene con qué continuar produciendo células. Pero si usted come y bebe, entonces su cuerpo va produciendo más células y continúa viviendo. Y este alimento espiritual es tan poderoso y es eterno que a medida que vamos comiendo ese alimento, se va encarnando en nosotros y va dándonos vida. Por lo tanto, todo lo que nos estamos comiendo se va haciendo carne en nosotros, y así se llevará a cabo la transformación de nuestros cuerpos, por lo que nosotros estamos comiendo hoy, que es la palabra que sale de la boca de Dios hoy. Ese es el maná escondido, el mensaje, el alimento espiritual que estuvo escondido en las edades pasadas. ¿De qué estuvo escondido el maná que estaba en el lugar santísimo? Del lugar santo y de todos los que estaban en el lugar santo. Porque solamente podía ser visto en el lugar santísimo, y no todos los días, aunque estaba allí, todo el tiempo estaba allí, estuvo allí todo el tiempo, pero solamente podía ser visto si abrían el arca del pacto. Y aquí nos vamos a quedar quietecitos, porque ¿cómo podría abrir el arca del pacto a alguna persona para sacar el maná que estaba escondido si Dios no le decía: abre el arca del pacto y saque ese maná? Nadie se atrevía a hacer eso. Una vez entre los gentiles el arca fue llevada, y las personas de esa otra nación gentil, y de seguro los ministros de la religión pagana de esa nación, vieron el arca, lo miraban, no le podemos ver nada de raro, no le podemos ver nada de poder a esa arca, vamos a ver qué misterio tiene por dentro. Y cuando miraron dentro, ahí comenzaron a venirle problemas. Esas mismas personas murieron y vinieron muchos problemas para esas personas, porque cuando se trata del arca que está en el lugar santísimo, ahí se buscan muchos problemas las personas si se ponen a averiguar lo que hay ahí, porque ahí solamente una vez al año podía entrar una persona, y no cualquier persona, solamente el sumo pontífice, y con sangre
Así es que ese lugar no lo podía visitar cualquier sacerdote, sino el sumo pontífice una vez al año. Los demás trabajaban en el lugar santo. Y eso fue así también para los 7 mensajeros de las 7 edades. Ellos tuvieron su ministerio en el lugar santo, pero no en el lugar santísimo. Ellos podían decir allá adentro, hay tal cosa y tal cosa y tal cosa. Ellos podían decir, vendrá un tiempo muy importante en donde Dios estará llevando a cabo ciertas cosas. También podían ellos decir, esto será cuando las edades de la iglesia hayan terminado. Entonces se escucharía la voz de Dios desde el lugar santísimo y en el lugar santísimo. Esa voz que es representada en el trueno y también en la trompeta. Pero ellos tenían que esperar al tiempo señalado y ellos no pudieron vivir para ver personalmente en cuerpos mortales la llegada de esa edad eterna, de esa edad representada en el lugar santísimo. Pero ellos, siendo mensajeros del lugar santo, del templo de Dios, sabían que el templo tenía un lugar santísimo y que esa sería la etapa más importante cuando el Señor se manifestara en el lugar santísimo. Ahora, en el lugar santísimo es donde Él lleva a cabo la obra mayor y desde donde Él se manifiesta al mensajero de la edad del lugar santísimo, de la edad de oro, de la edad de la piedra angular. Pues vean ustedes que Dios le dijo a Moisés, de en medio de los 2 querubines, sobre el arca del pacto, yo me manifestaré a ti. A el ministerio de Moisés, él se manifestaba directamente en y desde el lugar santísimo, de sobre el arca del pacto, en medio de los 2 querubines. Y Moisés podía ver a Dios allí manifestado, esa columna de fuego, y podía escuchar su voz y recibir el mensaje para el pueblo. El mensaje que Moisés daba al pueblo lo recibía directamente de Dios. Cuando ya estaba el templo hecho, Moisés iba al templo y se encontraba con Dios cara a cara. Por eso Dios dijo, no hubo ninguno como Moisés. A los demás profetas yo le hablé por sueños y visiones, pero no así con mi siervo Moisés, al cual conocí cara a cara. Moisés, siendo un mensajero dispensacional, hablaba con Dios cara a cara y Dios con él cara a cara en el lugar santísimo de sobre el arca del pacto, de medio de los 2 querubines. Dios lo llamaba y él iba, y ahí Dios se comunicaba con él. Y el mensaje era para todo el pueblo de Dios.
Así es que vean ustedes que el ministerio de Moisés opera en el lugar santísimo y recibe su mensaje del lugar santísimo. Ese ministerio en el fin del tiempo estaría operando en el lugar santísimo del templo espiritual del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, la columna de fuego, estaría en el lugar santísimo, hablándole al Benjamín de los profetas, en donde estaría el ministerio de Moisés por segunda vez y el ministerio de Elías por quinta vez, para así traerle al pueblo el alimento espiritual. Lo que estamos recibiendo de parte de Dios en nuestra edad y dispensación es nada menos que el alimento espiritual del maná escondido. Es la comida del vencedor hoy, y es la edad también del vencedor. Y todas las promesas que Él ha hecho para el que venciere se estarán manifestando en el vencedor del fin del siglo. Y Él compartirá todas esas bendiciones con los escogidos del fin del siglo. Dice que al que venciere, Él dice que se sentará con Él en su trono. Vean ustedes, esa promesa está allá en Apocalipsis capítulo 3, verso 21. Apocalipsis capítulo 3, verso 21. Dice así: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Esta bendición es tan y tan grande que todas las bendiciones prometidas a los vencedores estarán manifestadas también en el que reciba la bendición final, el siervo fiel y prudente. Ahora vean si se sienta con Él en su trono. Vean ustedes lo que Él podrá hacer. Aquí en el verso que leímos de San Mateo 24, dice: bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así, o sea, alimentando a su familia, alimentando a los hijos de Dios con el mensaje que corresponde para ese tiempo, con la palabra que sale de la boca de Dios para ese tiempo, el mensaje del evangelio del reino, que es el mensaje final. Ahora vean aquí la bendición tan grande: de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. ¿Qué quedará fuera? ¿Qué quedará
fuera de los bienes del Señor. ¿Qué quedará fuera de esos bienes que Él no tenga autoridad para determinar lo que debe ser hecho? Le promete que se sentará con Él en su trono, le promete que le pondrá sobre todos sus bienes. Cuando Faraón puso a José sobre todos sus bienes, ven ustedes lo que aconteció. El segundo en el reino, ¿quién era? José. Cuando el rey puso a Daniel en el reino, y creo que fue el segundo también en el reino, hasta le dio autoridad para gobernar. Ahora, vean ustedes, José recibió también la sortija o sello del faraón, y cuando él, administrando los bienes del faraón, preparaba un documento, él sellaba ese documento con el sello del faraón, pero lo tenía José, su anillo, su sello. Y esta promesa es dada y cumplida a ese mensajero. Por esa causa aparece en Apocalipsis capítulo 7, verso 2 en adelante, y dice así: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz. El ángel con el sello del Dios vivo clamó a gran voz. Ese es el mensaje de gran voz de trompeta. Es el mensajero que tiene un mensaje de gran voz, un mensaje dispensacional. Ahora, miren aquí, Apocalipsis 21, verso 7 dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Esta bendición también le toca al siervo fiel y prudente, y será compartida con todos los de su casa, o sea, todos los de su edad y dispensación. Él irá cumpliendo todas estas promesas que Él ha hecho para el vencedor. Y con el vencedor todos seremos vencedores y recibiremos estas bendiciones para nuestra edad y para nuestra dispensación y para nuestra gente. Y así pasaremos al glorioso reino milenial y tendremos allí la posición más alta que hijos de Dios en ese reino puedan tener. Todavía quizás ustedes y yo también, me incluyo yo, no hemos comprendido bien, yo creo que ni la mitad,
ni una cuarta parte hemos comprendido de la bendición tan grande que nosotros tenemos de parte de Dios. Y no son bendiciones que alguien pueda decir, yo me voy a ganar esas bendiciones. Más bien son bendiciones que están prometidas para los escogidos de este tiempo final, y vendrán al mensajero y de ahí se repartirán para todo el pueblo. Siendo el mensajero final representado también en Josué. Josué recibió la palabra de Dios que le dijo: tú meterás al pueblo en la tierra o a la tierra y le repartirás la herencia, la tierra. Eso significa mucho. La repartición de la tierra prometida, de la herencia. Y ahí vamos a dejarlo, porque eso está más grande y más profundo de lo que nosotros nos podemos imaginar. Pero alguien estará administrando todos los bienes del Señor. Así es que yo creo que todas las preguntas ahí fueron contestadas. Ahí hay mucho de lo cual hablar, pero el tiempo se nos ha terminado y hay cosas que todavía no pueden ser habladas, pero ya sabemos que tenemos una herencia, heredaremos todas las bendiciones de la tierra prometida. Ahí es donde están las bendiciones y la herencia nuestra, y será repartida esa herencia. No piense ninguna persona que va a trabajar un poquito así y va a recibir una herencia así. Dice que será pagado o se recibirá de acuerdo a sus obras. También es dicho, al que mucho le fue dado, mucho le será demandado. También es dicho que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Recibiremos entonces la recompensa de acuerdo a como hemos trabajado. Y yo les digo a ustedes, o les pregunto a ustedes, ¿cuántos desean que la herencia que les sea dada sea grande? ¿Cuántos les gustaría saber de qué grande va a ser la herencia que va a recibir? Para los que quieren saber, les voy a decir ya. Será de grande de la labor que hayan hecho en el reino de Dios. ¿Vieron el tamaño que va a tener la herencia que van a recibir? Todo es sencillo. Así es que
tenemos el tiempo de que nuestra herencia sea grande. Todavía tenemos tiempo y es antes de ser transformados. Aprovechemos bien el tiempo, porque nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Trabajemos en el reino de Dios, en nuestra edad y dispensación. Trabajemos sin cesar, con amor divino, porque amamos a Dios y su obra. Y yo, por la palabra, les aseguro que vuestro galardón es grande en el cielo y también en la tierra, en el reino del Señor Jesucristo. Que Dios nos continúe bendiciendo a todos, Dios nos guarde. Y ahora, ¿qué tema le pondremos a esta segunda parte? Porque ya me había despedido hace un ratito y encontramos algo ahí, pero todo esto no es otra cosa sino la comida del vencedor hoy. Todo esto es el alimento nuestro, para que nuestra herencia sea grande en el reino del Señor Jesucristo. Hoy se está repartiendo la comida del vencedor. Viene un tiempo, un momento, un día, una etapa en donde se estarán repartiendo los galardones a los vencedores. Y eso está muy, pero que muy cerca. Antes de que se repartan, asegúrese de que su galardón sea grande, haciendo la labor que tenemos que hacer en este tiempo final y teniendo a Dios en primer lugar siempre en nuestra vida. Primero Dios siempre. Primero Dios y su programa. Bueno, que Dios nos continúe bendiciendo a todos, Dios nos guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención y será hasta mañana, Dios mediante, vamos a estar a las 8, yo creo, los cánticos y todo, y luego ya a las 8:30 ya estaremos entrando. Creo que, no sé si por la radio también va a ser transmitida, por la radio, va a ser transmitida por la radio y comienza la transmisión a las 9, comienza la transmisión, vamos a poner a las 9, comienza la transmisión por la radio, así es que ya a las 8 más o menos estaremos allí, acomodaditos, y unos minutos después de las 8 ya estaremos comenzando para traer la palabra de Dios, el alimento espiritual, la comida del vencedor hoy. Dios nos bendiga y pasen todos muy buenas noches. Con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín.